Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro, el tercero que tenemos enfocando y recorriendo la obra de Leonardo da Vinci. Les recuerdo, en la clase pasada habíamos quedado allí en Milán, seguimos estando en Milán, la Milán de Ludovico Sforza, con una corte espléndida de grandes intelectuales, grandes artistas, convocados por este duque, entre los cuales, obviamente, como podemos saber y ver, se cuenta Leonardo da Vinci. Y con él cerramos la clase, y con esta obra particularmente, La Virgen de las Rocas, porque creo que podemos decir que en el momento de Milán que pasa Leonardo en estos años, en esta corte, el arte de este artista alcanza un momento de gran plenitud y me parece que esta obra, La Virgen de las Rocas, justamente es un buen ejemplo de esa plenitud artística y de esa originalidad tan fuerte que hemos planteado, que se manifiesta tanto en los planteos formales, la luz, el color, la composición, como también en los planteos de carácter iconográficos. Y empecemos con lo iconográfico un momento, porque en la clase pasada yo insistí en que esta pintura, La Virgen de las Rocas, puede considerarse sin duda, es una pintura de carácter religioso, de tema religioso, pero no es una pintura devocional, es decir, no es una pintura que uno pueda imaginar que pueda despertar la voluntad de oración de parte de alguien. Recordemos que en la Iglesia Católica las imágenes son bastante, digamos, cuestionadas en algún punto, sobre todo la función que cumplen a nivel de la vida religiosa, porque de eso se trata la pintura de carácter religioso. Y como decíamos el otro día, la Virgen de las Rocas, yo exagerando un poco dije, parecía más preparada para un museo que para una iglesia, una imagen que tiene sí contenidos religiosos, pero que ante todo, o junto con ellos, esos contenidos están transmitidos de manera muy poética. Digo poética para subrayar el carácter un tanto indefinido, impreciso de lo que estamos viendo. Sí podemos pensar que se trata de la Virgen María, sí que estos dos niñitos, y bueno, pensándolo bien, claro, uno está orando al otro, otro bendice, entonces el que está bendiciendo es el niño Jesús, el que está arrodillado, ahí ya podríamos traer algún problema, pero pensando en un contemporáneo, un niñito como él, Juan el Bautista, y todavía más complejo puede ser determinar quién es la figura que está a la derecha, señalándolo a Juan. Con atención vemos que tiene alas, es un ángel. ¿Y qué papel cumple acá y qué escena se está representando? Repito, todo esto que lo planteamos en la clase pasada forma parte de esta indefinición, y lo indefinido, lo que tiene distintas connotaciones, es un lenguaje poético, sea en el lenguaje textual como en el de las imágenes. Muy distinto de lo que tiene que ser una imagen devocional o una imagen religiosa que pueda llegar más al pueblo, como por ejemplo esta Virgen de Rafael. Son notables las diferencias. Y quisiera urgentemente, en primer lugar, lo he traído para compararlo, para marcar diferencias de interpretación, de estética, pero no de valor. Son dos grandísimas obras, pero con distintas propuestas. La de Rafael, como están viendo, en primer lugar, nos presenta una imagen que es más fácilmente entendible. Yo tengo a una madre que está con un niño, su hijo, ella lo tiene tomado con sus manos, es su hijo, un bebé, y este niño está jugando con otro niño. Claro, la cruz del otro niño nos orienta a pensar que es Juan el Bautista, pero en principio son dos bebés que están jugando. Claro, tanto los dos bebés como la Virgen, cuando miramos con atención, tienen aureola de santidad, son figuras religiosas, algo de la que carecen las cuatro figuras de la pintura de Leonardo, dicho sea de paso. Otra notable diferencia, la luz y el color. La luz y el color. Leonardo, lo marcamos el otro día, nos pone esta escena en ese extraño paisaje de penumbras, de tinieblas, una especie de caverna. Rafael lo hace a cielo abierto, en un amable paisaje sereno, sin nada, digamos, que nos preocupe, una lejanía de montañas muy suaves, un prado con flores, con alguna florcita por ahí, todo es amable, equilibrado, todo está claramente iluminado. Están iluminadas estas figuras, las de Rafael, con lo que suele llamarse luz universal.
Es decir, no importa si la luz viene de izquierda a derecha, arriba, abajo, sino que está pensada para que sí las figuras tengan luz y sombra y no sugieran volumen. En cambio, en la pintura de Leonardo no hay luz universal. Hay, ante todo, yo diría, penumbra universal, estoy exagerando, pero digo, domina tanto la luz como la penumbra, hay como un equilibrio, ¿no? Esto no es poca cosa, no es poca cosa, y no es poca cosa ¿en qué sentido? En que si lo pensamos en los tiempos en que esto se pintó, Leonardo a fines de 1400, Rafael poco después, principios del 1500, bueno, la solución de Leonardo es rarísima para la época. Lo habitual es la solución que aplica aquí Rafael en su pintura. Miren, Leonardo pinta esto a fines del siglo XV en Milán, casi uno podría imaginar con un poco de fantasía que pudo haber estado previendo que 100 años más tarde en Milán habría un joven muchacho también preocupado por la luz, como lo está Leonardo acá, pero de una manera más fuerte y más dramática. Me refiero a Caravaggio. No estoy diciendo con que el tenebrismo de Caravaggio tenga una línea directa con este esfumato, estas penumbras de Leonardo, pero evidentemente hay un lejanísimo parentesco que, bueno, habría que tener presente en este caso. Es el norte, ¿eh? Rafael, en cambio, está interpretando mucho más el espíritu del centro de la Toscana, por más que él era de Umbría, pero trabaja, y esto lo pinta en Florencia, ese espíritu donde la línea, las formas definidas, el dibujo, están tanto más claros que en la obra de Leonardo, que tiene toda esta tan particular y tan sutil poesía que creo que sigue siendo atractiva por esa magia justamente, por esa poesía que estamos señalando y que les propongo ahora dedicarle unos segundos para contemplarla, porque de esto se trata la pintura. Y yo creo que es imprescindible en lo que estamos metiéndonos, historia del arte, leer, escuchar, poner palabras que son necesarias, pero también dejar hablar a los ojos. Bueno, dejamos la Virgen de las Rocas y vamos a ir avanzando en la obra de Leonardo, acá en la Milán. Y miren, me parecía interesante acompañar esto que hemos compartido recién con este dibujo, una cabeza de muchacha que seguramente tuvo algo que ver en la definición de el rostro y la actitud del ángel de la Virgen de las Rocas. Lo quiero traer porque ya lo planteamos con un paisaje en la primera clase. El Leonardo, el dibujo, la línea, tiene y alcanza una madurez ya muy plena. Quiero decir que por mucho tiempo el dibujo no era más que un auxiliar de la pintura, pero cuando miramos, por ejemplo, esta obra, vemos los trazos que hace paralelos para sugerir sombras, las líneas sueltas del pelo tan movidas, tan elegantes, advertimos que Leonardo, en esta obra, está haciendo y usando el dibujo como una herramienta propia. Quiero decir, no es un paso previo para, podría serlo, pero en este caso la obra en sí misma está cerrada y completada. Creo que no es nada menor, entre muchas cosas que aporta Leonardo,
no es el único, es su época, pero él es un personaje importante en este proceso en que el dibujo alcanza, podríamos decir, su mayoría de edad, en que el dibujo alcanza un nivel bien fuerte en cuanto a su definición como técnica y como arte. ¿Y por qué traigo esta imagen? Traigo esta imagen porque, bueno, el encargo de la Virgen de las Rocas, como lo dijimos, quedó sin completarse. La obra terminó en otras manos. Estos frailes que habían encargado el tríptico, del cual hablamos en la clase pasada, bueno, pues tuvieron que buscar una solución y llegó de manos de esta pintura. Esta pintura que pertenece a la National Gallery de Londres y que ha sido muy debatida. Yo he colocado ahí lo que moderadamente podemos afirmar que es Leonardo y Taller. Una segunda versión de la Virgen de las Rocas, sin duda. Digo todo esto y lo digo con este cuidado porque con algunos nombres y con algunos museos las atribuciones son complicadas. A ver, ¿a qué museo no le importa tener un Leonardo? Obviamente, ¿eh? Con lo cual, a la hora de discutir, de pensar, de sobrevalorar una obra, cuán de Leonardo es o no, tema que estamos viendo desde el principio de este curso y seguiremos viendo, bueno, es un tema presente y en este caso, claro, uno hasta tiene cierta prevención con lo que plantea la National Gallery respecto de la autoría de Leonardo. Ahora, todo parece indicar que Leonardo intervino de manera no menor en esta obra, que como vemos es parte de una especie como de corrección. Recién yo advertía que en la obra de Leonardo ni María ni los niños tenían aureola. Ahora, en esta segunda versión, los niños tienen aureola, como ven. Ahora en esta segunda versión la penumbra está presente, pero no de la manera tan vaga, sino está incluso un poco más dramática, de acuerdo por lo menos con esta reproducción. En cualquier caso, se especula que la obra la hizo Leonardo junto con su taller, y acá, importante, otra grandísima aclaración. Cuando yo les presenté los primeros pasos de Leonardo en el mundo del arte, lo incluí en el taller de Andrea Verrocchio en Florencia. Bueno, pues Leonardo, establecido en Milán, tiene su taller. Este es el modo de producción dominante en estos tiempos, quiero decir, producción de taller, en la cual hay un maestro y también hay discípulos. En algún caso podemos arriesgarnos y a pensar, y en algún caso hay documentación para afirmar que la obra es solamente de manos del maestro del taller, pero en muchos casos las obras son compartidas y en este caso particularmente me parece ser apropiado este concepto. ¿Por qué? Bueno, porque como pueden ver, aunque de acuerdo con esta reproducción, que es la que tiene la National Gallery, creo que es una reproducción apropiada, el efecto de claro oscuro es casi más marcado que en la anterior, pero tal vez por esa misma razón, creo yo, no tiene la poesía, la cierta indefinición, ese aire de penumbra misteriosa que tiene la del Louvre, En cambio parece un poco más fría. La luz es una luz más cruda, más fría, lo cual en cierto modo, para mi criterio, le resta algo de esa particular sugestión que uno encuentra en la del Museo del Louvre. Otra variante importante, como ven, el ángel no señala a Juan y Juan tiene su atributo obligado. Esa cruz que Rafael le pinta, la obra que vimos recién, la Virgen del Prato, esa cruz alzada, con el travesaño de la cruz en la parte superior, es un atributo muy frecuente para identificar a Juan el Bautista, niño o grande, y en este caso, como pueden ver, junto con las aureolas, ese otro elemento hacen que esta obra sea más ortodoxa, de alguna manera, más apropiada para lo que seguramente estos comitentes habían reclamado. Dejamos la segunda versión de la Virgen de las Rocas por esto. ¿Por qué traigo esta obra? Esta obra que tiene el Museo de Bellas Artes de Caen y que por supuesto no reclaman que sea de Leonardo, imposible, pero sí claro que es una copia de Leonardo da Vinci. Es una Virgen de las Rocas también, que está datada por este museo en las primeras décadas del siglo XVI.
¿Por qué la traigo? Porque es una buena prueba, esta, la más fuerte, y se repite en la historia de la pintura en varios ejemplos, acá uno, de el éxito de la recepción, de cómo esta imagen fue tan difundida, cómo se difundía entonces una imagen generalmente a partir de grabados que se hacían sobre el original, y evidentemente hubo comitentes, hubo quienes quisieron tener también su propia versión. Hubo artistas, este anónimo que está ahora en el Museo de Caen, artistas que pudieron viajar a Milán, ver la obra, haberla copiado, una práctica frecuente, y por lo tanto también repetirla como lo estamos viendo aquí en este ejemplo. Como están viendo, es interesante verla porque es una buena traducción en términos aceptables. La penumbra ha desaparecido, las cuatro figuras están muy iluminadas y al mismo tiempo con esos colores tan ricos como veíamos, por ejemplo, en el caso de Rafael. Y en esta otra copia, que mantiene un poco el clima leonardesco de penumbra, lo que el anónimo, que está ahí en esa colección inglesa, eliminó fue ese un poco abrupto paisaje de rocas por un paisaje un poco más amable. Segundo ejemplo, y habría más, no quiero aburrirlos, de copias de esta pintura que, repito, son una buena prueba de cómo este joven artista ahí en el Ducado de Milán está teniendo una repercusión bien importante. Dejamos estas copias y vamos a seguir viendo obra hecha durante su estadía en la corte de Ludovico Sforza, con este retrato. Voy a compartir algunos retratos porque son también bien relevantes los que va a hacer. Fíjense que en la obra de Leonardo proporcionalmente los retratos ocupan un lugar nada menor, siendo una obra, como dijimos el otro día, bastante acotada. Y empiezo con este retrato que, como pueden ver, la Pinacoteca Ambrosiana a duras penas o con a regañadientes acepta que sea atribuida. También acá podemos imaginar, o por lo menos la Ambrosiana sospecha de Leonardo y colaboradores. Algo más quiero agregar con este retrato, porque hasta principios del siglo XX, y la fecha es más o menos exacta, en 1904 la Ambrosiana procedió a restaurar esta pintura de Leonardo cubierta de repintes, como era frecuente y como venimos viendo que fue frecuente por mucho tiempo. Y cuando se limpió la pintura, se quitaron todos los repintes, apareció una mano. Y en la mano apareció una partitura musical. Con lo cual, justamente, a partir de ese momento, hay que pensar que este es un músico. Lo aclaro porque antes de esta atribución, una posible atribución, porque no estaba claro, no está dicho quién es el retratado, algunos pensaban incluso en un retrato de Ludovico Sforza. Pues no, es un músico, y ahora el debate es a qué músico nos estamos refiriendo. A ver, Josquin des Prez, yo lo he colocado así con un signo de interrogación, es un posible candidato. Josquin fue y estuvo en la corte de los Sforza en Milán, antes que llegara Leonardo. Tal vez no pudieron conocerse. Los datos biográficos, por supuesto, que mantenemos no son absolutamente indudables, pero lo que se maneja hasta ahora es que Josquin se trasladó a Roma antes de que Leonardo llegara a Milán, con lo cual difícilmente se conocieran. ¿Por qué yo arriesgo esto? Bueno, porque habrán visto que en algunos momentos que nos detenemos a contemplar imágenes, yo les propongo escuchar un poco de música. Y en todos los casos elegí y seguiré eligiendo música de Josquin des Prez. ¿Por qué? Bueno, porque nadie duda hoy, o por lo menos todos los musicólogos coinciden en que este hombre es el más importante músico del Renacimiento. No se le da ese título a cualquiera, Josquin es muy, pero muy importante. Es un músico flamenco, como los grandes músicos del Renacimiento, que no eran italianos precisamente, este Josquin, pero que trabajó abundantemente en Italia, como estamos viendo, en Milán, en Roma, es tenido así como el culmen de la música renacentista. Tiene un montón de puntos en común con Leonardo, pero marcaría solamente uno. Son casi contemporáneos. Josquin nació en fecha incierta pero a mediados del siglo XV y murió en 1520. Miren, este año centenario de Josquin des Prez no tiene tanta popularidad como Leonardo, que lo tuvo el año pasado y con bombos y platillos su centenario. En cualquier caso, me pareció bueno un poco aprovechar este retrato para
traer a cuenta acá a Josh Kahn, que sin duda es un músico que vale la pena conocer y que yo de a poquito, con algunos ejemplos, lo junto con su contemporáneo Leonardo. Pues bien, un músico que nada más que esto, que está retratado muy a la flamenca, muy a la flamenca. ¿Por qué insisto en esto? Recordarán, hemos visto a Ginebra Benci, también al óleo de 3/4, pero Leonardo en Ginebra hacía algo que no era muy frecuente en la más tradicional pintura flamenca, que fue colocar un paisaje. En cambio, acá, al músico, Leonardo lo retrata con un fondo neutro, un fondo oscuro. Esto es todavía más característico de la más clásica retratística flamenca, que es indudable, por muchas razones, Leonardo conoció, sus contemporáneos conocieron. Los que dudan y los que encuentran alguna razón para atribuir poco más, poco menos a Leonardo, en ningún caso dudan que esto que estamos viendo, el rostro, la expresión del rostro, la cabeza de este joven, sea obra indudablemente de Leonardo por esta concentración expresiva, por el acabado tan especial que le ha dado a los rasgos y a la textura de su piel. Momento de retratos de un pintor que vive en una corte, y entonces sí están los cortesanos, claro. Este músico, que seguramente había sido músico de la corte de los Sforza, o esta muchacha, con la cual, como podemos ver, nos podemos animar a darle un nombre, Cecilia Gallerani. Cecilia Gallerani sabemos, por las crónicas, que fue una de las amantes de Ludovico Sforza. Y así la retrata Leonardo, con un armiño en los brazos. Razones en relación con el animal tan particular. No es frecuente retratar a alguien con un armiño, justamente. Hay una razón de carácter simbólico que enseguida iremos, pero hay otra explicación que los que entienden de vida animal conocen bien, no es el caso mío, pero repito lo que ellos plantean, y es que difícilmente una muchacha o quien fuera podría haber posado más de un minuto con un armiño en sus brazos, dado que es un animal muy arisco, muy rebelde. Y al mismo tiempo un animal muy parecido a otro que sí es así, un animal dócil, de ser acariciado como un hurón, y que tiene semejanza entre ambos. Algunos sospechan que en rigor lo que tiene en las manos esta muchacha es un hurón y no un armiño. Pero ¿por qué insistimos en que sea armiño? Bueno, porque todo parecería indicar que la presencia de este animal en brazos de la muchacha es la clave para identificarla. En este retrato no hay ninguna inscripción, o casi nunca lo había, para identificar el retratado. Mucho más cuando el retratado tenía un lugar un tanto ambiguo en la corte, como ser justamente la amante del príncipe. Pero este príncipe, Ludovico Sforza, era conocido como el Hermelino, que sería Armiño, porque a fines del siglo se le había concedido una orden nobiliaria muy importante entonces, que era la orden del Armiño, la orden del Hermelino, con lo cual la presencia del Armiño acá tenía un valor altamente simbólico para identificar a la muchacha y también a su amor. Junto con esto, la niña se llama Gallerani, y Galle en griego quiere decir armiño. Dos razones claramente fuertes como para estar sosteniendo que sin duda Leonardo eligió esta manera de retratar a la muchacha para poner un poco en clave, para poner de manera críptica su identificación. Esto en cuanto a su personalidad. Algo respecto del retrato más todavía, porque en este retrato, a diferencia de la Ginebra Benci y del músico anónimo que vimos recién, Leonardo ha hecho una composición particularmente audaz y bien interesante. Acá Leonardo está un poco dando un paso por encima de los mismos flamencos. A ver, veamos cómo ha colocado a la muchacha. El torso, su cuerpo, sus manos miran hacia nuestra izquierda y la cabeza la ha girado completamente a la derecha. Está como en un contraposto la muchacha. No nos mira,
mira fuera de la pintura, mira y sonríe fuera de la pintura, pero en esta posición que tiene estas dos virtudes, de ser muy dinámica y al mismo tiempo muy volumétrica. Adviertan que el hombro derecho de la muchacha está en penumbras, el hombro izquierdo está iluminado, con lo cual Leonardo ha representado a su retratada en un escorzo, la ha colocado en un espacio profundo, lo que le da justamente toda esta intensidad vital que pretende lograr, junto con todos los recursos que veremos enseguida ahora. ¿Por qué he marcado ese recuadro? Si ustedes quieren, por un dato pintoresco o como para seguir advirtiendo de qué manera se manipulaba en el pasado las obras de arte. Es imperceptible hoy lo que marca ese recuadro blanco, que voy a ampliar inmediatamente, porque en el ángulo superior derecho de esta pintura está escrito lo que ustedes tal vez estén procurando leer con letras doradas y mayúsculas. Dice: La Belle Ferronnière Leonard da Vinci, con D apóstrofe a Vinci. Es obvio que es una sobreescritura, una barbaridad para decirlo sin mucho cuidado, pero quiero traerlo porque este tipo de intervenciones son frecuentísimas. Creo que cuando se restauró esta obra, que fue hace muy poco, en este Museo de Cracovia, cuando se restauró esta obra se mantuvo eso porque es como un dato, como decíamos, una especie de testimonio de lo que no hay que hacer en realidad. Dicho sea de paso, no está de menos marcar que es una obra que pertenece a una colección polaca. Este museo de Cracovia fue un museo privado hasta hace unos 4 o 5 años, en que por una suma realmente importante el Estado polaco lo incorporó como Estado, como patrimonio nacional, y entonces ahora, luego de también haber restaurado el retrato de Cecilia Gallerani, ha pasado a ser parte del patrimonio nacional polaco. Ahí es un bellísimo museo en la nada menos bella, muy bella, ciudad de Cracovia. Ampliamos. Y esto permite advertir lo que decíamos también con los retratos de Ginevra da Vinci, con ella, esa atención tan fina de Leonardo por el detalle, por los detalles más mínimos en cuanto a las prendas que la presentan como una muchacha tan elegante, con unas prendas tan ricas, tan espléndidas y con una expresión tan concentrada en su mirada. Los retratos de Leonardo todos tienen algo muy particular, esos rostros, esas miradas que no son nada menores y que son producto de una pero muy cuidada elaboración de los pliegues, de los párpados, del brillo de los ojos, de la comisura de los labios, para lograr que su retratada tenga esta expresión muy particular, como lo tiene también ahora esta tercera. Esta es la Belle Ferronnière, a la que aludiría la pintura, la inscripción que tiene la Dama del Arminio. Esta es la Belle Ferronnière que está ahí en el Louvre, y que traemos como un otro retrato en esta línea de retratos de Milán. Advertiría esto, como están viendo, Ginevra da Vinci, la muchacha del Arminio, la Belle Ferronnière, señoras, muchachas. El retrato del músico, si es de Leonardo, con toda la duda que existe, sería el único retrato masculino realizado o que tenemos en el, catálogo de la obra de Leonardo. Y la Belle Ferronnière, yo quiero destacarlo en particular, porque fíjense que de las mujeres retratadas por Leonardo nos queda la Gioconda en breve, y algún dibujo más por ahí. De los retratos de Leonardo tal vez sea el retrato más simple. No le vemos las manos a la Belle Ferronnière, no hay ningún espacio detrás de ella, simplemente su torso, del que nos separa este antepecho que coloca allí, muy también en una tradición que no está lejana a lo flamenco, y que a pesar, de esta simpleza, tiene una expresividad tan sutil, tan fuerte en la mirada, en los labios, que hacen que, sea este retrato tan relevante. A mí me pareció oportunísimo traer algún pasaje
del Tratado de la Pintura, en el que Leonardo le dedica largo espacio al retrato, al cuerpo humano y a los retratos, y refiriéndose a los retratos escribe Leonardo que es cierto que los rasgos de los rostros muestran en parte la naturaleza de los hombres, sus vicios y temperamentos. Y entonces le recomienda a su alumno: harás figuras en ese acto, que es suficiente para demostrar lo que la figura tiene en el alma. De lo contrario, tu arte no será loable. Lo que la figura tiene en el alma. Ánimo pone en italiano, el alma, el espíritu. Y sin duda esto fue algo que a Leonardo le preocupaba notablemente, y yo creo que muchos de sus retratos, como acá en este, lo consiguió. El retrato tiene esta particular cualidad de establecer algún vínculo, algún diálogo entre nosotros y el retratado, a partir sobre todo de la mirada. Fíjense que, a diferencia de la Ginebra Benci y la Gioconda famosísima, tanto la muchacha de Arminio como la del Ferronier no nos miran, miran por fuera de la pintura, esquivan la mirada, y tal vez ese girar la mirada, ese apartar la mirada hacia el exterior, hacia afuera de la pintura, en este caso particularmente, le otorga una carga poética particularmente fuerte, como que la muchacha impide o evita el diálogo con nosotros. Ahora que estamos ampliándola mejor, fíjense ustedes lo que es el tratamiento del claroscuro de ese rostro. Vean el reflejo de la luz que da sobre el pecho de la muchacha, cómo se proyecta en la parte inferior del rostro, con esa luz tan particularmente cálida. Y otra vez, claro, esta pintura que le proporciona la posibilidad de suavizar el rostro y la piel de tal manera. Hablamos de el esfumato el otro día. Bueno, obviamente debemos insistir aquí. Tal vez esta es la razón por la cual Leonardo pintó tantas señoras y tan pocos caballeros, porque bueno, para retratar el rostro femenino parecería como que esta manera de pintar, este esfumato, esta graduación tan suave de luces y sombras pareciera completamente apropiado. Bien, tercer retrato. Y para ir cerrando estas tablas pequeñas, una obra del taller, está datada, fíjense, Chirica 1490, pero que me parece interesante porque, bueno, les anticipaba, no todo va a ser la Virgen de las Rocas. Fíjense que esta Madonna Lita, llamada por uno de sus propietarios de apellido Lita, hoy está en el Museo de San Petersburgo, digo, esta Madonna Lita es mucho menos compleja que la Virgen de las Rocas, y si ustedes quieren, podemos encontrarle algún parentesco con la Madonna de Rafael que vimos hace un rato. Acá no queda duda que se está representando a una maternidad. Leonardo evita las aureolas otra vez en el niño y en María, pero igualmente es una imagen tan difundida que es obviamente que se trata de la Virgen con el niño, que están en una situación, la llamada Virgen de la Leche, es la Virgen amamantando. Es una de las imágenes más familiares, más hogareñas, menos teológicas, por decirlo de alguna manera. Y otra vez Leonardo apartándose. No sé si esto podría ser una pintura devocional. No imagino esta pintura en un altar de una iglesia. Leonardo insiste, y lo va a repetir en muchos ejemplos de su pintura religiosa, o en planteos tan poéticos y hasta misteriosos, como venimos planteando con la Virgen de las Rocas, o por el otro lado, planteos tan humanizadores, tan cotidianos, como mostrar a una tierna madre con su hijito a quien está amamantando. Estoy marcando todo esto porque si repasamos las Madonnas italianas de estos tiempos, fines del XV, principios del XVI, no faltan esta llamada Virgen de la Leche, es una categoría, pero lo más abundante es la idea de María que está contemplando a su hijo y en algún caso lo contempla con una mirada hasta de cierta preocupación, siendo consciente del
camino que le espera, de que este niño que ha nacido va a tener que morir para salvar al mundo, en una mirada así teológica, que acá está prácticamente ausente. Digo prácticamente ausente y ya veremos por qué. Razones por las cuales la obra es atribuida a Leonardo casi sin duda. Bueno, porque esta punta de plata es un dibujo indudablemente atribuido a Leonardo y todo parece que nos encontremos frente a un estudio para la Madonna Lita. Decía, iba a marcar algo porque acá de todos modos no deja de haber algún simbolismo religioso. Ahora que amplié la pintura, están viendo que el niño tiene un pájaro en la mano. Es un cardenal con esa cabeza roja. Y el cardenal con la cabeza roja. Y por lo tanto, con toda la asociación a la sangre y al vino, obviamente que es de los tantos elementos y atributos, así lo llamamos en iconografía, de los tantos atributos con los cuales al lado del niño Jesús están aludiendo a su futuro, a la redención de la humanidad, a que va a derramar la sangre por la humanidad, que es lo que está sugiriendo acá, en este caso, esta obra. Bien, después de esta pintura tan, yo diría, dulce y amable, les propongo pasar, a mi modo de ver, a la segunda gran obra milanesa de Leonardo, que es lo que tenemos acá en pantalla, nada menos. Sí, La Última Cena, una obra muy rica, muy compleja para mi gusto y tan relevante como lo vimos con la Virgen de las Rocas. Primero que nada vamos a ubicarla porque acá dice el epígrafe, temple y óleo, y me pregunto, la técnica empleada todavía no está del todo clara. Lo cierto sí, la obra fue pintada sobre el muro seco. No es un fresco. Volveremos con esto. Ahí están las medidas, 4,80 metros de alto por 8,80 de largo. Una gran obra porque está en un espacio arquitectónico. Está en un refectorio, lo veremos enseguida, de un convento milanés, que es el convento de Santa María delle Grazie, que le propongo conocer ahora mismo. Ahí tienen todo el conjunto, que es la iglesia por un lado y el convento de Santa María delle Grazie en pleno centro, Milán, el centro antiguo de Milán, y me pareció oportuno destacar que en lo que estamos viendo, esa construcción circular, ese cimborrio, está como cúpula, que no lo es, pero para entendernos, fue proyectado por Donato Bramante. Me gustaría escaparme un poquito más por Milán y mostrarles algunas obras de Bramante, porque hay que ponerlo cerca de Leonardo en muchos aspectos, y aprovecho para hacerlo ahora antes de que nos olvidemos del pobre Bramante. Pero así como dije, Josquin es el más grande músico del Renacimiento, Donato Bramante sin duda que encarna la plenitud de la arquitectura del Renacimiento. Donato Bramante, yo digo, es como el Leonardo de la arquitectura. Si Leonardo, junto con Rafael y Miguel Ángel, son como el momento cúlmine del Renacimiento, bueno, en el campo de la arquitectura este papel le cabe a Donato Bramante, diría incluso con más felicidad que Leonardo en su carrera. ¿Por qué? Bueno, porque Ludovico Sforza le va a encargar importantes obras acá en Milán. Cuando Ludovico Sforza sea encarcelado, tanto Bramante como Leonardo y los demás van a abandonar Milán, y Bramante va a tener mejor fortuna que Leonardo porque Bramante va a terminar en Roma, en la Roma de Julio II, y digámoslo rápidamente, es en esa Roma de Julio II que Donato Bramante hace el proyecto para la nueva Basílica de San Pedro, nada menos. Por eso es un arquitecto muy, pero muy importante. Lo dejamos acá porque no es el tema central de nuestro curso, pero sin duda relevante para advertir que cuando decimos que Ludovico Sforza armó una corte así de grandísimos personajes, no estamos exagerando casi nada. Vista satelital de todo el conjunto del convento de Santa María delle Grazie, y ahí con blanco, como están viendo, estoy destacando lo que el mapa dice Cenacolo Vinciano. Es el cenáculo porque también es a la última cena se llama cenáculo, pero además porque estamos dentro de lo que literalmente es, como decía, un refectorio, es decir, el lugar donde se
come, el lugar de la comida, de la comunidad, en este caso, los que vivían en este convento de Santa María delle Grazie. Ahí estaba esta pintura y vuelvo con ella, y volveremos, vuelvo con ella para poner el acento en esto. La pongo al lado de la Virgen de las Rocas por su importancia, por su trascendencia, pero al mismo tiempo la apartaría porque si en la Virgen de las Rocas nos encontramos ante un planteo extremadamente original, el planteo en la Última Cena es original, pero no de una manera brutal. Inicialmente, lo que nos propone Leonardo a primera vista, lo que están viendo ustedes ahora, es un planteo bastante frecuente a la hora de representar este episodio tan fuerte dentro de la Pasión de Cristo, que es el momento de la Última Cena, claro. ¿Cómo es esto? Y bueno, los 12 apóstoles más Cristo, sentados no en torno, sino a un costado de la mesa, frente a nosotros. Miren, así lo hizo en Florencia Andrea del Castaño, ahí en Chirica 1442, una larga mesa, Cristo en el centro, los discípulos todo a lo largo de la mesa. Andrea del Castaño, para que incluso nos quede muy claro, ha colocado un discípulo fuera de la mesa, lo están viendo, es Judas, por supuesto. Como pueden ver, ya que estamos enfocando a Judas, adviertan que al lado de Cristo hay un muchacho que tiene la cabeza apoyada, es San Juan, el evangelista, no el bautista, el evangelista que según su propio relato, el evangelio, confiesa que él se quedó dormido en la Última Cena. Otro aspecto que encontramos en Leonardo y que también lo encontramos con Andrea del Castaño, la perspectiva. Claro, el tema de la Última Cena se presta para pintar el cenáculo, el lugar de la cena, y lógicamente a lo que se recurre, lo hace Leonardo, lo hace Andrea del Castaño, es a lo que se llama una habitación sin la cuarta pared. Es una habitación a la que se le ha quitado la cuarta pared para que podamos ver dentro de ella. Pero al quitar la cuarta pared, como estamos viendo, y estamos a mitad del 1400, lógicamente, perspectiva, la perspectiva plena, usada con toda fuerza acá. ¿Qué más? Bueno, que no voy a ampliar las imágenes que estamos viendo, los vemos un poco de lejos, un poco chicos, pero estamos advirtiendo, los discípulos están participando de esta cena con toda la gravedad y la solemnidad que supone este momento, recordemos, tan importante dentro de lo que es la pasión de Cristo, cuando en ese momento Cristo consagra el pan y el vino. Es un acontecimiento muy fuerte para la cristiandad, y así lo interpreta en este caso Andrea del Castaño, y así también lo hace Domenico Ghirlandaio, ya más cerca de Leonardo. Ghirlandaio, que había sido compañero de él en el taller de Verrocchio, en 1480, ahí en otra iglesia florentina, va a pintar el cenáculo. También están viendo la mesa, la perspectiva, Juan dormido en los brazos de Cristo, Judas separado del resto, y los demás discípulos cada cual un poco como reflexionando. Parecería como que la intención de Ghirlandaio es mostrarnos a cada uno de ellos en actitud de oración, como que están viviendo una liturgia, una cierta liturgia, y están concentrados en la oración. Bien, esto es lo que hacen estos artistas, y en alguna medida Leonardo también lo va a hacer. Aclaremos, la necesidad de cierta, poca originalidad, si cabe la palabra, de parte de Leonardo, es por lo que dijimos un poco rápidamente, pero hay que insistir. Esta pintura mural, como este fresco de Ghirlandaio, ¿dónde están ubicados? En un refectorio. A ver, el refectorio es el lugar donde los monjes comen. Y por lo tanto, ¿cuál es la pintura obligada en todo refectorio? La Última Cena. Es la comida por antonomasia, por lo tanto es casi inelegible esto. Ludovico Sforza le encarga a Leonardo como una especie de obsequio, de presente a los monjes de la iglesia y del convento de Santa María delle Grazie esta pintura, y Leonardo hace lo que corresponde en este punto. Y comienza a trabajar. Y acá sí, hemos marcado la importancia del dibujo para Leonardo, y en este caso sí son
una buena cantidad de estudios, de bocetos, de apuntes que Leonardo va haciendo para ir preparando su pintura, que como veremos tiene un aspecto, podríamos decir convencional, si cabe la palabra, pero tiene otro aspecto y es el que para mi criterio la hace tan atractiva, tan fuerte, tan importante, en que se aparta completamente de los ejemplos que vimos de dos pintores altísimos como Andrea del Castaño y Domenico Ghirlandaio. Y ya podemos sospechar qué es lo que pretendió y qué es lo que finalmente hizo Leonardo acá. No va a representar a los apóstoles pensando, orando, reflexionando. Los está representando moviéndose, mirándose unos a otros. Estos son apuntes. Ahí está Juan dormido otra vez, al lado de Cristo, pero me importan los otros que están mirándose unos a otros, haciendo gestos dramáticos, porque justamente lo que Leonardo va a elegir hacer en su última cena es una composición de muchas figuras en las que cada una de ellas esté viviendo un momento importante religiosamente, sí, pero también dramático humanamente. Estoy ampliando acá porque la parte superior de este folio me interesa, con estas figuras que están moviéndose, no están inmóviles, estáticas al lado de Cristo. Y esto es lo relevante. A ver, quisiera recordar, porque yo hice mención a esta obra cuando en la primera clase estuvimos considerando la adoración de los magos que está en Florencia. Y dije que lo que hacían la adoración de los magos era anticipatorio de lo que iba a hacer después acá en la última cena de Milán. ¿Qué cosa? Hacer un contraste entre algo muy estático y lo que vengo marcando de Leonardo y de sus contemporáneos es lo estático, composición archisimétrica, geometría con una perspectiva única, las figuras meditando. Pero luego, junto con eso, como ocurría en la adoración de los magos con el grupo de María, el niño, los reyes, luego esa multitud que estaba moviéndose así de manera convulsa, caótica, es lo que va a ocurrir también acá cuando Leonardo se ocupe de los discípulos, cuando mire fuera del centro triangular simétrico de la figura de Cristo. Vamos a ir viendo esto. Por ahora vamos acercándonos. Ahí está. Así la vemos, después de pedir turno y mucho. No es fácil hoy acceder a mirar esta pintura por bueno, en estos tiempos de cuarentena imposible, pero en fin, por suerte sabemos que en estos días Italia está comenzando a abrir sus espacios museísticos y esto en buena hora, pero igualmente es un espacio que se visita con prenotazione previa, como dicen los italianos. Ahí está entonces nuestra última cena, y antes de meternos de lleno en la pintura, advertir lo que está mostrándoles esta imagen. Fíjense esa bóveda de ese refectorio, qué blanca es. La parte de la derecha, que apenas podemos ver más que en un escorzo, también muy blanca. La parte superior de la pintura de Leonardo se ha perdido, la parte que un poco, digamos, se conectaría con la bóveda también es muy blanca, y esto es debido a esto. Milán, 15 de agosto de 1943, Milán bombardeada. ¿Por qué traigo esto? No solo para, en fin, para tener alguna razón más para considerar que las guerras no sirven para nada, sino para hasta casi agradecer a Dios que hoy podamos ver la última cena de Leonardo, porque sufrió daños terribles. Tal vez uno muy dramático y que, bueno, por suerte o por desgracia ha quedado registrado, como están viendo acá, cuando en ese día de agosto de 1943 la ciudad de Milán fue bombardeada. Y bueno, ¿están viendo esa lona que aparece ahí por detrás cubriendo esa pared? Bueno, esa lona está cubriendo la última cena de Leonardo da Vinci. Era sabido el bombardeo, los monjes del convento estuvieron preparados y, bueno, hicieron todo lo posible para que el daño no fuera tan grande y en gran medida, bueno, consiguieron salvar la pintura lo que pudo salvarse. Los otros daños los hizo el mismísimo Leonardo. Y acá volvamos a ella. Yo estoy colocando temple y óleo. Y el punto ahora, nos abocamos a la obra y a Leonardo, es la técnica empleada.
Todo lo que estoy diciendo, como ven, es para marcar que esta pintura, lo que hoy vemos, perdón porque lo reitere, es un milagro, no solo por la guerra, sino por otras circunstancias que empiezan con el propio Leonardo. A ver, acá aparece este Leonardo, artista, inventor, artista, ingeniero, y que como buen hombre que pretende meterse en cuestiones de carácter científico, innova, busca soluciones, y sí, es obvio que la pintura al fresco es muchísimo más costosa, preguntarle a Miguel Ángel con la Sistina, por ejemplo, porque hay que trabajar con un albañil que hace el revoque, hay que pintar con el revoque fresco día por día, es muy compleja la técnica. Obvio que pintar al seco es mucho más simple y es lo que procuró hacer acá Leonardo. Era sabido, si yo pinto al seco con óleo, que es una sustancia aceitosa, sobre una superficie que tiene agua finalmente, como cualquier muro, finalmente la pintura se desprende como ocurre en más de una casa familiar. Entonces Leonardo procuró, pero no queda del todo claro qué mezcla particular hizo, una especie como de pintura al óleo y a la cera, una mezcla de temple y óleo. La cuestión es que emprendió de esta manera, novedosa, audaz, su pintura, y de acuerdo con los contemporáneos, a poco de estar pintada, ya la pintura comenzaba a manifestar problemas. Problemas, grietas, desprendimientos y, bueno, una cantidad de dificultades que han barrido los siglos. Justamente hace unos 10 años aproximadamente se acabó la última, y parece definitiva por ahora, restauración de la pintura que él nos la muestra, bueno, todo lo mejor que podía mostrárnosla, así como estamos viendo acá. Bien, vamos a la pintura. Quiero marcar estas dos cuestiones porque acá conviven lo inmóvil, lo simétrico, con lo que está en movimiento, el torbellino, el caos. Y esto es muy atractivo. Por eso lo asocié con lo que pasa en la adoración de los magos. Marquemos primero lo inmóvil, lo simétrico. Lo están viendo. Perspectiva de punto de fuga central, simetría absoluta, el techo, las paredes. Y en ese punto de fuga central, ahí está colocado Cristo como un triángulo equilátero. A ver si podemos ampliarlo mejor acá. Un triángulo equilátero es la figura más inmóvil que uno puede imaginarse. Detrás de Cristo se abre una ventana y otras dos a los lados, obviamente una referencia a la Trinidad y al carácter divino de este personaje. Hasta acá, como digo, lo que resulta hasta poco atractivo en esta pintura porque la hace extremadamente rígida, inmóvil, estática. Lo interesante es que, y acá aparece lo atractivo, es que otra vez, y podría hacer referencia a la Madonna Lita, por lo que comenté, acá, como con la Madonna Lita, aunque acá más complejamente, Leonardo interpreta una escena religiosa, pero procura ponerla al lado de la gente. La procura no llenarla de simbolismos teológicos abstractos, sino de las pasiones humanas, de los sentimientos humanos. Aunque hay una distancia notable entre la Madonna Lita y la Última Cena, pero la traigo porque acabamos de verla, de la ternura y la dulzura de la Madonna Lita a lo que es la conmoción que aparece acá. Y aparece una conmoción porque Leonardo no representa la Última Cena en abstracto, ni tampoco en un sentido teológico. Representa la Última Cena como un acontecimiento humano, dramático, y por lo tanto lo ancla, lo coloca en un momento. La Última Cena tuvo distintas circunstancias. Hay una que es la que elige Leonardo. Y al decir esto, como pueden ver, Leonardo le presta atención a la narración, al relato. Y en esa narración, en ese relato, ¿qué momento elige? Elige este momento, puntual. Lo que estamos viendo es el segundo después que Jesús acaba de decir, uno de ustedes me va a traicionar. Tras esa palabra, Leonardo imagina la reacción de todos los ánimos, de los 12 que lo acompañan, cómo van a reaccionar frente a semejante afirmación. Cristo dice,
uno de ustedes que dice ser mi amigo me va a traicionar. Esto yo lo planteo así para ver de qué manera Leonardo baja un acontecimiento evangélico, bíblico, para ubicarlo dentro del drama del hombre, del ser humano. Y hasta entendemos por qué Cristo está tan triangular, como que Cristo está en silencio. Leonardo con esto creo que quiere marcar el silencio que se produce después de que alguien en una reunión de amigos hace semejante declaración. Ahí lo tenemos. Y claramente entonces podemos advertir que podemos un poco hasta ordenar este gran caos en varios grupos. Por un lado, 3 que están hacia la izquierda. Están identificados. Yo debo confesar que yo identifico a 3 sin ninguna duda, los demás es un poco más difícil, pero bueno, ahí están. Son 4 grupos de 3. Otra vez, el orden y el desorden, porque son 4 grupos de figuras que están en movimiento, en agitación permanente, que están apasionados. ¿Qué le siguen? Ahí, el más fácilmente identificable con qué 3 figuras. Pedro, Juan, el evangelista, y Judas. Luego, a la derecha de Cristo, Tomás, Felipe y Santiago el Mayor, y luego, en el otro extremo, Mateo, Tadeo y Simón. A ver, como vamos a comprobar enseguida, Leonardo se ocupó de ver de qué manera reaccionaría no el conjunto, no todo, sino cada individuo cuando Cristo haga esta afirmación. Se me movió el cursor sin que yo quisiera. A ver, vamos a ir hacia atrás rápidamente. Ahí, quería marcar el triángulo de Jesús, porque justamente al lado de los torbellinos que lo rodean, esa figura es la más inmóvil. Insisto, su inmovilidad es casi una manera de visualizar el silencio que sigue Jesús después de semejante afirmación. Vamos a ir ampliando, claro. Vamos a ampliar y a ir viendo justamente lo que estábamos señalando. Jesús con su cabeza baja, con sus manos, una mano abierta, la otra está a punto de tomar un pan que seguramente podría también ser tomado por esa otra mano que asoma a la izquierda, que es la de Judas. Ahí sí que Leonardo un poco admite un simbolismo que es parte del relato de la última cena, que cuando se pregunta quién va a ser, es aquel que ponga la mano en el plato conmigo, y justamente es la referencia a Judas. Si ustedes quieren, eso es lo más simbólico de todo esto. Me parece, para mi gusto, más atractiva la mano izquierda de Cristo, esa mano abierta que subraya: he dicho todo, he hablado, no tengo más nada que decir y hasta me duele lo que estoy diciendo. Vean la expresión de dolor de la boca y de los ojos. Recordemos lo que acabamos de leer cuando compartimos el retrato de la Belle Ferronnière, lo que Leonardo propone, que es interpretar, representar los estados del ánimo. Y lo hacen los retratos y acá todavía mucho más. Me voy moviendo hacia la izquierda nuestra, la derecha de Cristo. Ahí están. Juan el evangelista, el jovencísimo. ¿Por qué lo tiene a Pedro al lado? Bueno, como hemos visto en otros ejemplos, acá también. Juan se ha quedado dormido, no escuchó lo que dijo Cristo. Y entonces Pedro se lo está diciendo, le está contando, le está diciendo qué es lo que Cristo ha dicho de terrible. Delante de ellos, Judas. La actitud de Judas clarísima, ¿no? Judas está echándose hacia atrás. Judas se siente aludido. Judas sabe que es él el que ha traicionado y así lo representa Leonardo, con el cuerpo echado hacia atrás como un poco acusando recibo de esto. A ver, hay una mano con un cuchillo, ¿la ven ahí a la izquierda? La mano con el cuchillo es la de Pedro y otra vez aparece algo simbólico. Y es que poco después de este acontecimiento que Leonardo pinta acá, Cristo va a orar en el huerto de los olivos, Cristo va a ser arrestado y en el momento de ser arrestado Pedro, que siempre aparece como un personaje bastante, digamos, de pocas pulgas, Pedro, furioso, ataca a los que lo vienen a arrestar y le corta la oreja a uno de estos esbirros que llegan y que arrestan a Cristo. Eso que pone ahí Leonardo sin duda alude a una futura acción que va a tener como protagonista nada menos que a San Pedro. Seguimos mirando hacia
la izquierda, antes esto, miren, me olvidaba, cabeza de Judas. Es como decíamos, vimos y les quise mostrar distintos apuntes del conjunto, pero también Leonardo es obvio, si la preocupación era representar los estados de ánimo que en cada uno de estos hombres suscitaba la afirmación de Cristo, hizo muchísimos estudios, como por ejemplo el que estamos viendo acá con la cabeza de Judas. Ahora sí, nos movemos a la izquierda. Y bien interesante. Porque, a ver, las tres figuras que aparecen acá, la primera con sus dos manos levantadas está expresando el asombro, el desconcierto. Todos haríamos esto. Nuestro líder, nuestro Mesías, ha dicho que uno lo va a entregar. Los que están más lejos, el de vestido de una tela rosa y el que está más a la izquierda, no están seguros de lo que han escuchado. Ven la mano de uno de ellos que se apoya en Pedro, está llamándolo a Pedro. ¿Para qué? Para preguntarle, pero ¿es verdad lo que escuchamos? No nos parece que pueda ser así. Van a ver que Leonardo usa el mismo recurso en los extremos de la mesa. Los que están en los extremos, él puede interpretamos que no están seguros de que Cristo haya dicho esto o no lo han escuchado porque estaban más apartados. Los que reaccionan más fuertes son los que están más cerca, los que están con el desconcierto, acá no tanto el de las manos abiertas, sino los otros dos de la izquierda son los que están un poco tratando de confirmar si es verdad lo que han escuchado. A ver, como ven, tengo que aludir a estas acciones, a estos sentimientos que parecen absolutamente cotidianos, pero son los que justamente Leonardo le quiso poner a su escena de la última cena. Vamos al otro extremo, y muy claro, el apóstol de la derecha, el calvo, con sus manos abiertas, ahora no de sorpresa, sino de pregunta, de qué es lo que ha pasado. No comprende por qué hay semejante torbellino, semejante agitación, y los dos que están junto con él le están indicando y le están diciendo, vean los dedos, señalan hacia Cristo. Es muy claro el muchacho de azul, sus manos están un poco como diciendo, pero no escuchaste lo que acaba de decir el Señor, esto. Y estos otros tres, el cuarto grupo de tres, sí que han escuchado, claramente han escuchado, y son tres reacciones, para mi gusto, maravillosas, porque para mi gusto es el grupo más dramático de todos. Empezando de la derecha hacia la izquierda, el muchacho que lleva las manos a su pecho está con esa expresión de dolor, de sufrimiento, como expresando su inocencia, como que él jamás podría haberlo traicionado, y el otro, creo que Santiago, si no recuerdo mal la identificación, con sus manos abiertas expresa un poco lo contrario, un sentimiento semejante, pero de escándalo, ¿no? de horror frente a esta afirmación. Uno de ustedes me va a traicionar. Y el último, con ese dedo levantado, claramente, está pidiendo. El último, el que está por detrás, pide el nombre. Está pidiendo el nombre. ¿Quién fue ese? Fíjense, cuando hablamos de la humanización de las imágenes y las pinturas religiosas en el Renacimiento, este es un muy buen ejemplo. No es tanto que las figuras se parezcan a seres humanos, sino esto, fíjense acá tienen, es Felipe el que está expresando ese sentimiento de amor y de dolor por Cristo, acá, de esta manera, y acá lo tenemos ahora a Santiago, espero no equivocarme, que Santiago con esa cabeza inclinada, la boca abierta, expresando un poco ira y la indignación de lo que acaba de escuchar de boca de Jesucristo. Bien, como ven, una obra que a mí me parece muy, pero muy importante, porque tiene estos contenidos tan ricos y justamente este particular equilibrio, insisto en esto, entre una visión de conjunto muy estática y luego, claro, nos exige que la miremos con mentalidad distinta de la que hacemos habitualmente cuando hacemos zapping en la televisión. Nos pide que la miremos con atención y ahí cuando la miramos con atención aparece toda la rica complejidad de esta pintura. Pintura que les propongo compartir unos segundos.
Bueno, otra vez Josquin des Prez sirvió de compañía para este pequeño momento de contemplar, de mirar esta obra tan excepcional. Avanzamos. Avanzamos y el camino que sigue ahora yo lo armé de esta manera, tal vez no respetando muy puntualmente la cronología, pero sí para destacar algunos aspectos en la actividad y la obra de Leonardo, en la Milán de Ludovico Sforza. Y me pareció oportuno compartir con ustedes un fragmentito de estas rime de Bernardo Belincioni, un poeta que era florentino, pero que también estaba en la corte de Ludovico el Moro, Ludovico Sforza, y que publicó ahí por 1493 estos poemas que los va a escribir en homenaje y en honor de su señor, claro, de su mecenas. De él quise destacar solo dos versos que nos permiten advertir el carácter que tenía esta espléndida corte, por si faltaran más datos de los que estoy agregando. En esta página, el poeta escribe dos versos que quiero destacar y que subrayo. Di virtuosi alla sua corte piena. Tiene su corte llena de virtuosos. ¿Quién? Ludovico Sforza. Y va a nombrar a alguno de estos virtuosos y destaca un poco más abajo que ha traído un Apeles de Florencia. Da Fiorenza un Apele quivi è condotto. Y por si no quedan dudas, ahí en la misma tipografía se aclara que este Apeles que vino de Florencia es el magistro Leonardo da Vinci. Fíjense qué nivel yo diría de incluso de autoconciencia, de estar viviendo un momento tan pleno y en que estos saberes, este humanismo, alcanzan tanta relevancia. Tal vez por esto me pareció bueno compartir esta afirmación con esta otra obra de Leonardo, tan conocida, tan famosa, el famoso Hombre Vitruviano. ¿Por qué la traigo acá? No solo por la contemporaneidad, fíjense, estamos en la última década del siglo XV, claro, pero también porque, de alguna manera, esta obra de Leonardo, como tantas otras, todas son muy particulares, no todas, pero muchas, está en un lugar tan, como ya diría, tan resbaloso. Esto es una obra de arte, esto es un tratado matemático, y bueno, es un poco de cada una de estas cosas y es parte de lo que caracteriza la obra de este artista. Sin duda, nos hemos encontrado, salimos de la última cena, una pintura con todo lo que ella supone, pero un poco lo leímos el otro día, recordarán, en El cortesano de Castiglione, cuando sostiene Castiglione que para hacer la pintura hay que saber muchas cosas. Y decíamos, esto se podría aplicar muy bien a Leonardo, a su voluntad de saber, de investigar, de conocer, a incluir el aspecto, yo diría, racional, junto con lo que tiene que ver con el manejo de colores, de dibujo y de composición. Y algo por el estilo ocurre acá, porque justamente lo que ha pretendido, lo ha hecho, de alguna forma, Leonardo, es tratar de poner en imagen al hombre vitruviano. A ver, es muy compleja esta obra, pero aunque sea para presentarla en la oportunidad de esta clase que estamos compartiendo. ¿Qué quiero decir con ella y con su complejidad? Que bueno, la obra, esta tinta sobre papel, que está en Venecia, como pueden ver, pretende poner en imagen la idea del hombre vitruviano perfecto. ¿Qué es esto? Vitruviano nos remite a Vitruvio. Vitruvio fue un teórico y arquitecto romano del siglo I después de Cristo que dejó un famosísimo tratado, el más antiguo tratado de arquitectura que conocemos, muchos lo han sentido nombrar, yo lo nombro cada tanto. Vitruvio es los 5 libros de arquitectura de Vitruvio, son, o los 10, de acuerdo a cómo se ordene, estos libros de arquitectura de Vitruvio, repito, son el más antiguo tratado de arquitectura, escrito nada menos que durante el Imperio Romano, con lo cual es una obra fundamental en muchos aspectos, pero con algunos problemas. El primero, el más importante, el Vitruvio, como lo llamamos, el Vitruvio ha llegado a nosotros en versión manuscrita, claro, y ha llegado sin una sola imagen. Y reclamarle una imagen a un tratado de arquitectura no es muy disparatado, porque
en las artes plásticas, en la arquitectura, las imágenes son fundamentales. Esto de que una imagen vale más que 1000 palabras se puede aplicar a muchas disciplinas, pero al campo de las artes visuales y la arquitectura, mucho más. Con lo cual, bueno, las interpretaciones de Vitruvio han sido muchísimas. Y acá en este caso, Leonardo se queda con un costado pequeño, si ustedes quieren, bastante acotado, que en algún momento Vitruvio habla de las proporciones del cuerpo humano. Habla, escribe. Leonardo intenta poner en imagen esa descripción que hace Vitruvio y que, como pueden ver en este dibujo, en la parte superior y en la parte inferior hay texto. Estos textos famosos que Leonardo escribía de derecha a izquierda. Y ahí está un poco, yo diría, presentando toda esta concepción de qué cosa, de la proporción perfecta matemática de un hombre. El hombre de Vitruvio, o lo que Vitruvio escribió en su tratado, eran las proporciones perfectas de un cuerpo humano. Cuando decimos proporciones perfectas, que decimos proporciones, relación de formas largo, ancho, de las partes distintas del cuerpo humano, pero que además tengan un carácter de perfección. Esta perfección, palabra que yo digo así porque es tan difícil de determinarla así, blanco sobre negro, pero esta perfección, Leonardo, como están viendo, la visualiza en primer lugar colocando a esta figura humana en un círculo y un cuadrado. Voy a volver con esto, pero ahora quiero citar el primer párrafo. Dice así Leonardo: Vitruvio, el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue: que 4 dedos hacen una palma y 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo, 4 codos hacen la altura del hombre, y así continúa. A ver, algunos de ustedes compartieron conmigo hace unas semanas un curso sobre arte de la antigüedad y vimos el canon de Policleto. Bueno, Vitruvio se está incluyendo en este concepto de Policleto. ¿De qué cosa? De hablar de las proporciones perfectas de un cuerpo humano, pero que están regidas por lo que acá ya está implícito. Esas proporciones están regidas no por un módulo exterior, sino interno. Quiero decir, y esto lo aplicó en su momento Policleto, el griego, lo escribió, sabemos, pero el tratado por ahora está perdido. ¿Qué cosa? Que no estamos aplicando al cuerpo humano un canon, una medida exterior a él, sino interna a su propia anatomía. 4 dedos hacen una palma, 4 palmas hacen un pie, etc. O sea que cada parte del cuerpo es el módulo de la totalidad. Y esta es la idea de imaginar un hombre y un cuerpo que sea perfecto. En esos pocos renglones que he transcrito de Leonardo, queda implícito, y habría que subrayar una palabra que podemos leer un poco rápidamente, pero que está implícito en qué cosa, en esta idea del hombre ideal, del cuerpo ideal, clasicismo, en todo el sentido de la palabra. Cuando Leonardo dice que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo como sigue. Es decir, algo natural. ¿Cómo entienden estos hombres la naturaleza? Como un todo perfecto, armónico, equilibrado. Detrás de Vitruvio, detrás de Leonardo, de Policleto, está el pensamiento griego, está Pitágoras con su idea de un universo perfecto regido por el número, justamente. Con todo lo que estoy diciendo, esto es para presentar una concepción de la anatomía humana regida y entendida en términos de perfección ideal. Y en este punto, es urgente señalar que lo que plantea acá Leonardo, lo que estamos viendo acá nosotros, justamente es esto, es ideal, y quiero apartar el concepto de ideal del concepto de real. Los cuerpos humanos son muy variados. Hay cuerpos humanos más flacos, más gordos, más altos, más bajos. Acá ese es el riesgo de los planteos idealistas, clasicistas, como el que estamos viendo acá. En medio de este fuerte idealismo, que no creo que sea para nada casual que Leonardo lo haya incluido entre un cuadrado y un círculo,
hay elementos realistas. A ver, dos cosas que acabo de decir rápidamente y quiero detenerme. Primero, ¿dónde encuentro yo algo de realismo? Es decir, algo que no es de la belleza ideal en la cabeza del hombre. Este hombre no tiene esa cabeza del joven griego, del adolescente o del joven atleta, lo Policleto, y hasta incluso la expresión es grave, es una expresión preocupada. Quiero decir que todo este rostro no es particularmente ideal, ni como expresión, ni como facciones. Ahora, su anatomía sí, y voy al círculo y al cuadrado, porque en gran medida la idea de clásico es una idea que está basada en el principio de armonía, de equilibrio, de hacer armonizar los contrarios. Por ejemplo, el círculo y el cuadrado. Podríamos decir que la búsqueda del círculo cuadrado es como una pretensión que por mucho tiempo va a tener el clasicismo y de alguna manera podemos decir que se pudo acercar a ella. Es la idea de unidad en la variedad que acá Leonardo está aplicando muy claramente en su hombre vitruviano. Lo dejamos al hombre vitruviano y sigo con este Leonardo entre el arte y la ciencia. Porque lo nombramos, y ahora lo traemos. Luca Pacioli era otro de los tantos intelectuales humanistas que concurrieron a la corte de Mantua y ahí en ella trabajaron. Y ahora sí, si yo dudo, muchos dudan que Josquin de Prez haya conocido a Leonardo, Luca Pacioli sí conoció a Leonardo. Ambos están trabajando, como decía, en la corte de Ludovico Sforza. ¿Y por qué traigo esto? Bueno, traigo la obra más conocida de Luca Pacioli, Divina Proporzione. No la publicó en Milán. ¿Por qué? Y ya sabemos, o anticipémoslo, el final de Ludovico fue triste. Ludovico Sforza, como veremos, va a ser derrotado por los franceses, va a ser encarcelado, toda su corte se destruye de alguna manera con la ocupación francesa, y bueno, así como Leonardo abandona Milán, como Bramante abandona Milán, Luca Pacioli también abandona Milán, pero con su Divina Proporzione ya escrita, y consigue publicarla en esa editorial Paganius Paganissus de Venecia, que como creo que lo hemos dicho y lo reiteramos, era la gran capital editorial de la Italia de estos tiempos del 1500. Bueno, Divina Proporzione, ya muchos seguramente que la conozcan, porque acá en este libro lo que hemos aprendido son los principios de la proporción áurea, del número de oro, la divina proporción. Y quise traerlo junto con el hombre vitruviano, porque otra vez es otra propuesta esta en la que la idea de el bello ideal está absolutamente presente. Si yo creo que hay una proporción perfecta, divina, mucho más todavía, como pueden ver ahí en mayúsculas colocada como está, divina, o sea, la proporción de Dios, es que esa proporción, que supone relación entre dos partes, esa relación es perfecta. Y si esa es perfecta, las demás son imperfectas. Esta es un poco un pilar de lo que es el pensamiento del arte y la estética del clasicismo. Ahora bien, en sentido estricto, esta obra que les presento yo en su portada de Luca Pacioli y ahora en su primera página, no es una obra de estética ni de arte, es una obra de matemáticas. La Divina Proporzione de Pacioli es un tratado de matemáticas. Un tratado de matemáticas que el bueno de Pacioli dedica a su mecenas. Ahí lo pone al principio, estoy ampliando la página primera, donde con mucha solemnidad dedica al excelentísimo príncipe Ludovico María Sforza, duque de Milán, ornamento de la paz y de la guerra, epístola sobre la divina proporción del hermano Luca de Borgo San Sepolcro de la Orden de los Menores, profesor de Sagrada Teología, es lo que estoy traduciendo de esos 3 primeros renglones que tenemos aquí. Aunque se publica en Venecia, aunque el pobre Ludovico estaba preso de los franceses en este momento, Luca Pacioli lo dedica a él. Interesante este dato porque vamos a volver a retomarlo, es mínimo, pero este hombre se llama Luca de Borgo San Sepolcro. Borgo San Sepolcro es un pueblo de la Toscana, de Arezzo, la provincia de Arezzo, pero la región de la Toscana,
Y es el mismo lugar, Borgo San Sepolcro, donde nació y trabajó en más de una oportunidad, nada menos que Piero de la Francesca. Pareciera como que Borgo San Sepolcro está marcado por esta idea de las matemáticas, de la geometría, porque Piero, ya sabemos, es un pintor del 480 que también hizo una pintura en la que lo matemático, lo geométrico tiene un papel extremadamente fuerte. Me quedo en la primera página, después de la dedicatoria. Luca Pacioli hace referencia a los distintos que están presentes ahí en esta corte y habla de su compatriota. Ahí lo he subrayado. A ver, traducimos. En compañía de los muy perspicaces arquitectos, ingenieros y asiduos inventores de cosas nuevas, Leonardo da Vinci, nuestro compatriota florentino, claro, son toscanos, son, en rigor son de la República de Florencia, como existía todavía ahí en el 1500, cuyo renombre en los campos de la escultura, fundición o pintura es atestiguado por todos, como lo demuestra la admirable y magnífica estatua ecuestre. Lo dejamos ahí porque Luca Pacioli da por sentado que esa estatua famosa que Leonardo soñó alguna vez hacer, la habría hecho, pero sabemos perfectamente que, a pesar de su voluntad, eso nunca se llevó a cabo. ¿Y qué más? ¿Por qué traigo la Divina Proporzione? Bueno, porque, obvio, ese compatriota florentino la aplicó en su obra. Lo hemos nosotros visto por un solo ejemplo, porque sean numerosos, pero recordarán, lo apliqué en la Anunciación de Uffizi, una obra juvenil de Leonardo en la cual ya está aplicando esta divina proporción, que aclaremos, no es un estricto invento de Pacioli, sino que Pacioli la formaliza, Pacioli la expone. Y el saber y el buscar en obras de Leonardo el uso de la divina proporzione está fundado en que conocemos su amistad con Luca Pacioli, acá vemos como él lo nombra como un destacadísimo compatriota florentino, y porque en la edición de su libro, cuando Luca Pacioli encara la proporción de poliedros muy complicados, que otra vez exceden lo estrictamente artístico y están en el plano de la geometría, bueno, pues sí, lo representa de esta manera, pero esto que se imprimió en Venecia en 1509 tuvo un original hecho por Leonardo da Vinci, allí, en la Milán de los últimos años de Ludovico Sforza. Este es uno de los folios, unos pergaminos en que Leonardo ilustra el manuscrito original de la Divina Proporzione de Luca Pacioli. A ver, el dibujo es altamente atribuido a Leonardo, hay quienes tienen alguna duda, pero en principio todo parece indicar que fue él quien se encargó de hacer los distintos cuerpos que ilustran este tratado. Algunos muy complejos, como el que acá voy a poner ahora en pantalla. Por un lado, la imagen impresa, como dijimos, en Venecia, y por otro, el original, dibujado, coloreado, por Leonardo, que como pueden ver, se sigue encontrando donde en la veneranda Biblioteca Ambrosiana de Milán. Lo hemos dicho muchas veces, este es el lugar un poco como un centro grandísimo de la cultura milanesa y sobre todo de muchas obras de Leonardo da Vinci. Nos estamos apartando, alejando de Milán, no sin antes ver el retrato de Isabella d'Este, tan amada por Ludovico Sforza, pero que este retrato, 1499, está marcando un momento muy dramático, no tanto en lo artístico, sino, diría fundamentalmente, en la vida y el desarrollo de la corte de este hombre, porque, como lo anticipamos, en 1499, Milán es invadida por los franceses y esto va a provocar la caída de Ludovico Sforza y, por supuesto, una nueva etapa en la vida de nuestro Leonardo. Con esto, y para ir cerrando nuestra clase de hoy, abro el último periodo más complejo, como pueden ver ustedes, de unos 20 años aproximadamente, 1499-1519. Empezamos con la caída de Ludovico Sforza en Milán y terminamos con la muerte de Leonardo en Francia en 1519. En este lapso es un poco difícil
fijar, digamos, movimientos del artista, sobre todo en los primeros años, porque fíjense, estoy colocando acá una ciudad tras otra, es casi ocioso estar marcando sus movimientos. ¿Por qué? Bueno, porque yo plantearía algo que excede lo estrictamente artístico. Es Leonardo, que había sido había estado tan protegido en la corte de los Sforza, que procura encontrar algo semejante y no lo va a encontrar. Esto no es poca cosa. Lo voy a retomar seguramente en la próxima clase cuando hablemos del Tratado de la Pintura. ¿En qué sentido? En que Leonardo es de los primeros artistas que procuró ser reconocido y valorado por artista, por pintor, por artista plástico. Lo marco de esta manera con tanto énfasis porque nos parece más que obvio que un artista sea valorado. Por el 1400, 1500, los pintores, los escultores no son mucho más que artesanos. Y bueno, Leonardo es de los primeros que procura ser reconocido y es un proceso que marca buena parte del desarrollo del Renacimiento y el Barroco, en que de a poco sí los artistas van a comenzar a crecer en estatus social. Leonardo está en esta búsqueda y podríamos decir que la consiguió un poco tardíamente. Entonces, estoy marcando Mantua con los Gonzaga, Venecia, Florencia. Esto es estar buscando algún destino y finalmente en 1503 vuelta a su ciudad y ahí va a permanecer un tiempo en Florencia y va a ser protagonista de un acontecimiento realmente notablemente importante. Y es que estamos en la Florencia de 1503, la República Florentina ha expulsado a los Medici de Florencia y más que nunca es más república que nunca Florencia en este caso, y es justamente que el Consejo Florentino, que tenía sede acá en el Palazzo Vecchio, va a encargar de decorar el salón principal, su salón de reuniones, con dos importantes hechos históricos de su vida. Este es el llamado Salone del Cinquecento, así se lo llama hoy. Como pueden ver, hay pinturas a izquierda y derecha. No las había en 1494, cuando todavía justamente tampoco estaba Leonardo allí, pero comenzó a proyectarse y a construirse. Pero sí, a principios del siglo, tanto a él como a otro joven que también está presente en Florencia, le van a encargar dos obras, como decía, que están hablando de la gloria y la grandeza de Florencia. Me refiero a la batalla de Cascina y la batalla de Anghiari. A ver, miren qué joven, Michelangelo. Es un momento importantísimo, 1504, 1505. Yo siempre digo, es un momento y sería ideal que nosotros, o que alguno, yo por lo menos no me molestaría nada, con la máquina del tiempo ir a la Florencia de ese año. Ahí uno lo encontraría a Miguel Ángel al lado de Leonardo y al joven Rafael también, recién llegado de Urbino, un poco contemplándolos y aprendiendo mucho de ellos. Lo cierto es que este acontecimiento, este encargo de pintar dos grandes obras murales, una frente a la otra, con dos grandes batallas, dos grandes triunfos de la historia florentina, los va a poner frente a frente a Leonardo y a Miguel Ángel. Voy a ir dejando la clase acá, anticipándoles que nos ocuparemos de estas obras en el próximo encuentro, pero anticipando ya que en rigor ninguno de los dos terminó su obra. Lamentablemente ni la batalla de Cascina de Miguel Ángel ha llegado más que con esta copia que estamos viendo acá, que está en un museo inglés, y también no ha llegado, o tampoco ha llegado, la obra de Leonardo. De todos modos, son bien relevantes en el desarrollo de la pintura que se está dando a principios del 1500 en Florencia y en general en el centro y norte de Italia. Vamos a ir dejando acá porque esto nos va a ocupar un poco de tiempo y lo vamos a hacer abriendo la clase de la próxima semana.